de mañana vuelve el fútbol en Mestalla a las 10 de la noche con ese Valencia-Betis, y el Levante jugará frente al Granada el domingo. Bueno, y nuestro Valencia Basket, que también juega este fin de semana en el regreso a la Liga frente al Blusens Monbus mañana por la tarde en el pabellón Fontes Dosar, que también conoce Juan Carlos Villena. Un Juan Carlos Villena que tengo aquí sentado conmigo, por cierto. Villena, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora va a poner López una musiquita. Pon una musiquita ahí, una cosa que de fondo, una cosa divertida, ¿eh? No, sácame guapo. ¡Oh! No nos merecíamos otro final. ¡Qué tío más grande! Qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Además, esto está a las 4. Paco, el que ha dicho qué vergüenza es Paco García, al que saludaré cuando vuelva a sentarse en la mesa, pues se acaba de levantar de la silla. Y luego está Luis Cortés. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, estás? yo voy a decir una cosa, solo una, que es la que tal vez más importe a la gente, y es que va a pasar, y luego ya, pues que cada uno diga lo que mejor le parezca, ¿no? Todos sabéis, me queda un poco raro hablar con el que anda hasta de fondo, ¿eh? Bueno, que todo el mundo sabe que hoy terminan las emisiones de Punto Radio, esta emisora de radio que os ha acompañado los últimos 8 años. Ya existíamos antes de Punto Radio, esto arrancó como LP Radio hace muchos años, en el año 99, con un montón de cajas de cartón en una redacción en la que no había mesas, y una redacción que ahora está llena de mesas, llena de vida, llena de ordenadores y sobre todo llena de trastos, porque los de deportes tenemos la fama de ser trasteros, muy trasteros. Hoy finalizan las emisiones de Punto Radio después del acuerdo alcanzado con la cadena COPE para que en los próximos años los postes de Punto Radio sean utilizados por la cadena COPE. Podríamos hacer un montón de cosas ahora, hasta las 4, pero para mí lo importante es, primero, ¿qué pasa a partir de hoy? Bueno, lo que pasa a partir de hoy es que el lunes, cuando pongáis la radio a las 3, ya no nos escucharéis. Que mañana, cuando empiece el partido de baloncesto, no nos escucharéis. Que mañana, cuando empiece el fútbol, y el domingo, no nos escucharéis. ¿Significa eso que no nos volveréis a escuchar? Pues ahora mismo no tengo respuesta a esa pregunta. Sí que es cierto, y además lo podemos decir abiertamente, que la empresa que nos representa, la empresa en la que hemos estado trabajando todos estos años, está buscando una solución para que este equipo de trabajo, y todos los demás, Palomar, los servicios informativos que también trabajan en esta casa de tantos años, y la redacción de deportes, con todo lo que ha hecho a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 13 años, siga haciendo radio. En el caso de Palomar, con el magazine; en el caso de informativos, información; y en el caso de deportes, pues la radio deportiva que conocéis y que hemos hecho siempre, tanto los fines de semana como entre semana a las 3 de la tarde. Pero de momento no hay solución a esa situación, y todavía no tenemos un dial en el que seguir contando las historias de la radio. Y mientras eso no ocurra, que está en fase de solución, y que yo no diría un poquito de suerte, si todo va bien, en 20 días estará solucionado todo y volveremos a la normalidad. Si eso ocurre, pues vais a tener la suerte que no tuve yo cuando empecé en la radio. Y es que existe una cosa que se llama Twitter, que se llama Facebook, y que tanto me dio la paliza Paco para que en su día lo pusiéramos en marcha en la redacción. Ahora todos tenemos nuestro propio medio de comunicación. Villena tiene su Twitter, dilo para que todo el mundo lo sepa. Juan C. Villena. Más de 2.000. @Juan C. Villena, con sus 2.000 y pico forofos del básquet y de la vida en general. Menos mal que en el nombre no puse Punto Radio. Bueno, Sí. puedes hacer como Ana Pastor. Hostia, yo sí. Bueno, bien. Luego está el de Paco. Bueno, sí, Claro, sí, sí, pero no. sí, pero no. Bueno, luego está el de Paco García, Sí. @Paco Polit, me lo sé yo de memoria. Está el de Luis Cortés, el descerebrado de la redacción, Luis. No te lo sabes. @Luco Cortés, ¿no? Cortés, sí, muy bien. Luco Cortés, Todo junto, @Luco así Cortés. es. Y luego está el más importante de todos, que evidentemente es el de José López. Y López, ¿cómo estás? Buenas tardes, López, que es para mí el tipo más grande que hay en toda la redacción, porque yo lo considero parte de la redacción de deportes de esta casa, pero no habla nunca. Manifiéstate. Está en huelga este año, José Él López. solo... Manifiéstate. No, él solo pone regletas, pone música, hace que escuchéis bien la radio, que eso es importantísimo para que todos estemos aquí cada día, ¿no? López, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cuál Manu. es tu...? Un tío con criterio. Este es el que pone la música que yo no soporto. ¿Cuál es el Twitter del tuyo? ¿Es @qué? José López Glez. Glez. Glez de González, ¿no? González abreviado. Glez. No se le podía ocurrir otra cosa a José López. Bueno, y luego el de servidor, que ya conocéis porque alguna vez lo hemos dicho, @Quique_Mateu. Ese es nuestro medio de comunicación, de José López no, pero es el medio de comunicación que ahora cada uno de nosotros tenemos. En él Paco pues podrá contar qué hace mañana y dónde vuelve a hacer radio, dónde vuelve a decir buenas tardes, en qué dial, a qué hora y qué día. A Juan Carlos le pasará lo mismo, y evidentemente a mí también. La suerte que yo no tuve cuando empecé en la radio es que ahora todos tenemos nuestro propio medio de comunicación para contaros
qué es lo que nos pasa. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. En el momento en el que haya novedades definitivas, porque podríamos hablar de muchas cosas que se están trabajando de puertas para adentro en la trastienda, pero no solucionaría nada, no podríamos dar nada concreto y sería un poco ridículo, ¿no? Yo sí confirmo y además agradezco públicamente que esta empresa en la que hemos estado trabajando todos tantos años está buscando una buena solución para que podamos seguir haciendo nuestra radio deportiva, vuestra radio deportiva, en un dial que en el momento en el que se confirme os concretaremos para que lo sepáis y para que sepáis que volveremos a hacerlo de todos los días. Lo de las 3, lo de las 3:30 y la liga en punto. ¿Le cambiaremos el nombre o qué haremos, Paco? Hombre, digo yo que habrá que cambiarle el nombre. A mí Minuto y Marcador me gustaba mucho. Villena y yo somos de Cambiar Minuto y el Marcador. nombre y cambiar la sintonía de la ronda. No, eso eso es algo no. que llevo deseando hacer desde que entré a trabajar aquí. Todo eso, no, eso no va. Bueno, bien, de todo eso os contaremos a través de el Facebook de Liga en Punto Valencia, que existe y sigue existiendo, a través de las líneas de Twitter de cada uno de nosotros, para que sepáis el momento en el que regresemos a la radio, si es que lo hacemos como todos esperamos, en condiciones normales, podáis poner el dial y escucharlo de siempre, porque hay muchos oyentes que seguro que queréis hacerlo. Es lo único que podemos contaros al respecto de eso, que lo estamos intentando, se está trabajando en ello, que diría Aznar, y que en cuanto haya una resolución a través de las páginas de las provincias, también, evidentemente, sobre todo a través de las provincias, se comunicará toda la información pertinente para que podáis seguir escuchando y podáis volver a escucharnos. Dicho esto, yo tengo muchos agradecimientos en este día de media despedida de estos 13 años, pero sí que me gustaría abrir la mesa a todos los que me han acompañado, sobre todo a los que me han acompañado y me han soportado en los últimos años. Se acaba de incorporar José Molín Ramón. Molín, buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Hombre, Muy Molín. buenas. Muy ¿Qué Que buenas. viene de cerrar lo del Levante de ayer, ¿no? Sí. Que ahora trabaja igual que Juan Carlos, gracias a Dios, en el Diario de las Provincias y les leéis todos los días con su firma y letra. Os voy a dejar a vosotros que digáis lo que seguro que tenéis ganas de contar y ya diré yo adiós. Mira, Es un día complicado, mira, yo entré en esta Pero con una redacción- sonrisa, no, yo entré en no esta hagamos esto un redacción- funeral, por favor. Se puede estar complicado y Hombre, con claro. la sonrisa. Yo de verdad, entré en esta redacción de la mano de mi padre, nunca mejor dicho, porque todavía era menor de edad, en el año 2004. Ya os habíais movido de allí del centro de Valencia hasta el polígono Vara de Cuart, Con un pelo sospechoso. con un pelo sospechoso, con muchos kilos menos y con muchas arrugas menos. Y desde el día en que entré hasta hoy, todo ha sido una curva hacia arriba de aprendizaje, desde el primer día hasta el último. He Espera un hecho de momento, todo en ¿qué esta has puesto? emisora. ¿U2? Esto está bien, ¿no? Dire no- Straits. Ah, Dire Es Dire Straits. Straits. Pensaba que lo habías puesto en homenaje a Villena, que ya bien. sabes que le gusta mucho No U2. cortes el rollo. Bueno, Va, perdóname, la Carlos. conclusión que quiero hacer es que todos y cada uno de los que hemos hecho esta radio todos los días, en ningún momento la hemos hecho para nosotros, sino para vosotros, para los oyentes. Y al final, yo creo que el cariño que estamos todos recibiendo a través de Twitter en los últimos minutos y partido a partido las retransmisiones con Ciraolo, con Furió, con Puchades, con Jimeno, con todos los comentaristas de estos años, con la gente del baloncesto también, que es muy especial lo que tenemos con el baloncesto en esta emisora. Todo eso es una cantidad de cosas que no caben en un saco para llevarte. Así que ¿Y por por qué eso me rajas todos los días? yo no te rajo todos los días, porque yo creo que al final es una reacción lógica a que la persona que me dio la oportunidad de empezar en esto del mundo de la radio fuiste tú, y de alguna manera tengo que compensarlo, porque el agradecimiento inicial, después, poco a poco, todos los años tienes que... Todo degenera, Paco, todo degenera, vale, ya te he pero entendido. desde Yo el como- primer día, gracias por todo, Quique. Como mi última frase quiero que sea para Málaga, no tiene nada que ver con el básquet, sino con aquel partido de fútbol histórico que fue, creo que es gran nuestro, noche, ¿eh? nuestro primer gran recuerdo. Quiero empezar por el baloncesto, ¿no? Yo creo que a todos mañana se nos va a partir un poquito el alma cuando comience el partido en Fontes Dosal y no estemos allí para contarlo. Va a ser duro. Y yo ayer escribí en el Twitter que hoy iba a lanzar un mensaje con 560 razones para decir gracias. Son los partidos que he tenido la oportunidad de narrar en esta casa de baloncesto. Yo estoy convencido que el 561 se va a volver a repetir. No sé cuándo, no sé dónde. Sé que va a ser con vosotros. Eso sí que lo tengo claro. Con lo cual yo emplazo a todo el mundo, como decías, Kika, que esté muy atento a la gente. Que el que sea creyente rece, que el que no también. Porque la gente nos quiere, ¿no? Y lo más complicado es lo que comentaba Paco, ¿no? El cariño que hemos acumulado durante tantos años no se puede explicar, de verdad. No nos quedan caracteres en el Twitter ni en el Facebook. Es imposible. La radio es una familia, sí. Los ejemplos que tenemos todos de Sí. ir por la calle y que gente que no te conoce absolutamente de nada Es verdad. te agradezca
que sobre todo en los partidos de básquet y de fútbol les saquemos una sonrisa, les invitemos a soñar, les hagamos feliz con su equipo, y de verdad que a mí eso es lo que más me va a costar. Como cuando te estás en la Fonteta narrando partidos y empiezas a decir que saluden, empiezan a levantar la mano la gente, Las encuestas gente de los anónima, sectores, los sectores. gente anónima en los No sectores. no hacer lo que te gusta, evidentemente nos duele a todos, pero sobre todo no tener a la gente detrás, a mí es lo que más me va a costar. Pero repito, lo bonito de las redes sociales es que ahora siguen ahí detrás. Ahora no nos escucharán en la radio, espero que unos días solo, pero seguirán ahí y estarán pendientes del Twitter de que digas, Avellana, dime algo ya, que estoy... Es como Avellán todos los días le preguntan en el Twitter, ¿cuándo vuelves, Avellán? Y Avellán, estamos en esto, estamos en ello, ¿no? Porque gracias a Dios ahora la gente no desaparece, ¿no? Y la familia continúa. Va, descansa, espera, Molín. Estaba reflexionando. Yo recuerdo aquel verano de 2006 en el que bueno, no me llamaste, sino que fue una Bueno, lo de Molins... una conversación por correo electrónico. Yo contraté a Molins porque he tenido la suerte de siempre poder elegir la gente con la que trabajo. Yo recuerdo que Por mail. Porque yo me acababan de operar de la garganta. Sí, Eso bien se acordará. y Yo fue- no hablaba. No hubo suerte. y fue Volví a hablar. y fue el Yo- excompañero de negociamos por mail. Darío Muela el que me llamó en su nombre diciéndome que bueno, pues Me apretó, me apretó. Por mail, todo por mail, sí que es verdad. efectivamente, y recuerdo que desde entonces hasta ahora No, pero un Molís que en esa primera semana aquí nos cautivó a todos, ¿no? Por Por su verborrea, por su... Ese tío, un tío eléctrico. esa viveza, el Cristiano Ronaldo. Hay que conocerlo. hay que La conocerlo. de hoy, la de hoy. Un día me dijo María Domínguez, Bonís es el Andrés Iniesta de la redacción. Parece que no está, nunca habla, nunca dice nada, pero sácalo a jugar al campo, ¿no? Y es verdad, en el periodismo José es el Andrés Iniesta. Bueno, va, sigue. bueno, pues desde entonces yo creo que he aprendido muchísimo de vosotros, he mejorado muchísimo y os habéis convertido esta redacción y vosotros en concreto en parte de mi familia y bueno, yo creo que con eso lo resume todo, ¿no? No me voy a imaginar la semana que viene seguir trabajando aquí arriba y bajar algún día y que esto esté vacío. O sea, no me voy a imaginar que aquí no haya nadie a las 3 de la tarde para contar, como dice Quique, esto que tanto nos gusta llamado deporte, como dice cada día, ¿no? Cuesta mucho imaginarse así y espero que sea por muy poco tiempo. Pero desde luego va a pasar. No bajes hasta que yo no te va lo a ser diga muy y duro. así no te pasa. Claro. Tú has ido a Cartagena, tío. Ya has vuelto. Y bueno, He vuelto vivo. recuerdos imborrables del ascenso del Levante, de partidos históricos también, del Valencia como aquella final, el Calderón, partidos imborrables como el de Bremen, estábamos juntos, ¿eh? viajes extraordinarios ¿Y con el básquet también has hecho alguno? y gente extraordinaria con la que... Alemania. A Frankfurt fue allí. Alemania. ¡Al hierro! A narrar un partido. Por eso yo pongo los 560 porque hay 6 partidos que yo no he hecho. 5 por enfermedad y 1 porque José Molín fue nuestro enviado especial a Alemania aquel día que coincidió con la final de la Copa del Rey. Luego hice otro en la Fonteta, del te recuerdo. Calderón. Sí, Hice otro en la sí, Fonteta. sí, también. sí. No, el de Frankfurt estabas conmigo en Chelsea. En Chelsea. Stamford Bridge. Ah, amigo, pues está- Estabas haciendo el partido para toda España, tío. La memoria ya se me va. Sí, sí. ¿Y Bueno, con este qué hacemos? vamos a darle 2 minutos de nuestra vida, que es mucho teniendo en cuenta el personaje. En serio, que de los últimos 7 minutos de vida de este radio, un becario va a tener uno. O sea, Tenía que aparecer. esto- Yo- Luis Cortés, tremendo. Luis, buenas tardes. Madre Hola, ¿qué tal? Que Buenas representa a todos los becarios que han pasado por esta casa y que lo dejaron de ser el primer día que aceptaron trabajar conmigo, porque yo nunca he tratado a un becario como un becario, siempre lo he tratado como un profesional y le hemos tratado de enseñar entre todos cómo funciona esta profesión. Él representa a todos, pero hemos tenido suerte porque él es el mejor de todos los que han pasado por ahí. Tampoco es eso, hombre. Representa Bueno, el yo presente y el futuro. Efectivamente, Luis, di lo que quieras, son menos 6 minutos. Bueno, hoy podemos terminar un poco cuando nos dé la gana, porque también es verdad que a las 4 de la tarde no pasa nada. Ah, no podemos. Bueno, No venga. podemos, no podemos. Venga, Luis. No, yo solo decir que yo llegué aquí a... Pero no me llores, ¿eh? No me llores. No, que ya te veo venir. No, llegué aquí hace 2 años a la radio. No me hizo la entrevista aquí, que me la hizo Sergio Ortigueira. Y me empezó a preguntar de diputados y Y lo desechó. Y yo dije, adiós, que te vaya bien. ¿Dónde he venido? He venido aquí. Y sí que Minuto y marcador. ¿Cómo estás, Jabato? Oye, ¿qué pasa Madre de con Dios. Rus, Luis? ¿Qué opinas de lo de Rus? Y yo, ese juega en el Chelsea. Hombre. No, y obviamente después me mandó a la entrevista con Quique. Y Si dabas el empecé- perfil de deportes. Daba el perfil, obviamente, y empecé a trabajar en deportes. Yo, obviamente, no he pasado una vida como habéis pasado vosotros aquí porque llevo tan solo 2 años. Gracias por llamarnos abuelos a todos. No, abuelos no, pero Toda quiero una decirte vida, que es muy importante esto para vosotros, también para mí, pero no por el tiempo que he trabajado aquí, sino por lo que he aprendido, porque ha sido mi primer trabajo profesional como periodista. He aprendido mucho de Villena,
que he hecho el básquet con él, que fui además a la Copa del Rey de Vitoria, que para mí ha sido algo increíble. Te lo pasaste mal, ¿eh? Me pasé muy bien. He aprendido también con Paco, que me acuerdo de cuando hacíamos el programa de por las tardes y no sabía hacer ni la O con un canudo. Yo también y me acuerdo de ese la momento. armaba cada tarde que salía. He aprendido también muchísimo también con Molins, que no he tenido la oportunidad de trabajar contigo como inalámbrico. Sabes que lo hubiéramos reventado como lo hubiéramos hecho. Molins. Grande, Hubiéramos grande. sido los amos del Levante, pero bueno, no ha podido ser la cosa. Y también con Quique, que obviamente desde el primer día que estuve aquí me ha ayudado muchísimo, y con todos vosotros también me ha enseñado a ser el espécimen de periodista que ahora mismo soy. Obviamente es eso, no he pasado el tiempo que aquí, pero que habéis pasado vosotros, pero ha sido muy importante para mi profesión. Y obviamente ahora la cosa está muy mal. La gente como yo, que el año pasado terminé la carrera y que está en la universidad, entrarán en las aulas y les dirá el profesor: de los 60 que sois, vais a trabajar 2. Lamentablemente tiene razón, pero hablar por un micro es mágico y hay que luchar por intentar conseguir esto. Bueno, yo voy a despedirme, no soy de despedidas, y menos en este caso porque espero que no lo sea, con lo cual tampoco me voy a volver muy loco con esto. Quiero dar las gracias a los 4 que están aquí, porque, Por aguantarte. joder, aguantarme a mí debe ser complicado. Es complicado. Me cuesta aguantarme a mí mismo muchas veces. Y, joder, en el caso de Villena me ha aguantado toda la vida, en el caso de Boris casi toda la vida, Paco parece que ya hemos casados toda... Quiero decir, y gracias a ellos hemos hecho la radio que hemos hecho. Sin ellos esta radio no existiría. Yo siempre digo que para mí lo mejor que puedo decir de ellos es que el día en el que yo vuelva a sentarme aquí o en cualquier otro sitio como aquí, lo primero que haré es llamarles a ellos para trabajar con ellos. Porque creo que me hacen mejor cada día, porque son mejores que yo y cada uno en lo suyo hace que el producto final sea espectacular. Y esa debe de ser la radio que queremos hacer, la que hemos hecho toda la vida. Os doy las gracias personalmente a la que estéis aquí, por haberme aguantado y por haber hecho una radio tan bonita juntos estos años, de verdad, ¿eh? Para mí el mayor orgullo profesional es poder contar con vosotros algún día y volver a trabajar juntos, porque no encontraría a nadie mejor que vosotros. Y entre ellos también está José López, ¿eh? Por cierto, Al que espero poder decirle que suba la regleta y que no me ponga el Kandenstein. yo creo que tenía que ser poético y muy bonito. Tengo algunos Muy- nombres que Sí, decir, sí. ¿eh? Pues Cállate mira, ahora un poquito. antes de los nombres, todo empezó así. Ahí escuchábamos la música Adiós. de la frontera, en Eso el soy yo. límite del bien y del mal. Esto es en el 99, ¿no? Con O ellos 2000. arrancan las 14 emisiones de LP febrero Radio. de 2000. Quita eso. A través del 92.0 del Uy, dial. Dios mío, para toda la parezco comunidad gilipollas. valenciana, Quita eso, va, quita eso. Va, no me líes, va, dejarme despedirme como Dios manda. Tengo una lista aquí. No voy a nombrar a todas las personas que han trabajado conmigo en los últimos 13 años, porque me voy a dejar a alguien y entonces no quiero quedar mal con nadie. Estoy muy contento de tanta gente que ha pasado por aquí. Me voy a quedar con los que hoy estaban conmigo. Con los 4 que están, con Paco, con José, con Luis y con Juan Carlos, a los que espero dentro de nada volver a saludar y echarnos unas risas por habernos despedido hoy, que es lo que espero de verdad que pueda pasar. Y luego quiero acordarme de todos los contertulios del lunes, que se ha convertido en una tertulia de referencia de 3 a 4 de la tarde con gente muy importante del deporte valenciano, valencianista, que siempre han querido estar aquí para hablar de la radio, siempre. Personajes de todo calaje y algunos nada de acuerdo con los otros, pero todos queriendo estar aquí. De Paco Rius, de Borja Gurbide, de Vicente Sanz, de Teo Jabaloyes y de Rafa Jiménez, nuestros tertulianos del miércoles en la tribuna valencianista. De Puchades, gran Puchades, de Juan Vidal, de Hermes Gracia y de Castillo, los tertulianos de la tribuna Granota. De Tony Triple, de Lluís Companys, de Labra, mi querido Juan Antonio Labrador, de Moisés Cohen y de Paco Benejes, que son los tertulianos de los jueves en el básquet. Y por supuesto de los comentaristas de cada fin de semana en la Liga en Punto Valencia. Para mí el mejor programa que existe en la radio valenciana. Las retransmisiones de esta casa, con Juan Carlos Villena narrando el Valencia Basket, con José Monís narrando tantos años el Levante Unión Deportiva y con Paco García dirigiendo un programa maravilloso, y con mi gran amigo Rubén Darío Ciraolo y mi gran amigo Pedro Jimeno, exjugador de Valencia y Levante, comentando tantos años siempre al lado de nosotros y nunca dejándonos atrás. Para mí son los nombres de la radio. A todos gracias. Dentro de poco espero escucharos otra vez y que volvamos a estar juntos en este lado de la radio. Lo estaremos seguro, no sé cuándo ni dónde. Os lo contaremos a todos. Gracias por haber escuchado. Para mí es un hasta luego. Es solo un hasta luego. Pero os doy las gracias a todos los que estáis ahí de toda la radio, a todos los que estéis aquí y a todos los que han pasado por aquí en 13 años acompañándoos. Creo que no dejo enemigos en el camino. A ver, sí, 3 sí. Dejo 3 enemigos en el camino. Al resto, gracias por también haber tenido
bien valorado este medio de comunicación del resto de compañeros de medios de comunicación que en esta ciudad son tantos y con una competencia tan dura y tan bonita. Y gracias a dos personas. Al director general de las provincias, Fidel Pila, que es la primera persona que está desde hace mucho tiempo buscando una solución para que sigáis escuchando la radio como venís haciendo en esta casa durante los últimos años. Y dos, Alfonso Luis Quiñones Romero, el director de la radio desde hace tropecientos años, casi desde que yo llegué. Que un día llegó, vino de Extremadura, yo no lo conocía de nada, él a mí tampoco, no tenemos nada que ver uno con el otro, y decidió que la responsabilidad de deportes de esta casa era para mí. Y que ya rendiríamos cuentas. De eso han pasado ya casi 13 años. Gracias a él y a la confianza que depositó él en primer lugar en mi persona, vino todo lo demás. Me voy, que si no, yo soy de lágrima fácil. Al final van a venir los de la COPE y te van a tirar del sitio. Saludos a todos los de la COPE. Os he robado 1 minuto y 40 segundos de mi tiempo. Igual. A lo mejor me despiden por esto. Un abrazo para ellos. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ellos también. Suerte y gracias a todos. Suerte Gracias, a todos, Luis. de verdad ha sido un placer, un orgullo, y lo decía aquí, que yo creo que si volvemos a hacer radio lo haremos todos juntos. Y Sí, como señor. lo vamos a hacer, vosotros, por favor, que estáis ahí al otro lado, hacer fuerza. Bueno, Muchas hasta hoy, gracias por haberme acompañado toda la vida, Villena. Gracias, Luis. A mis amigos Por y ser mis como padres eres. que están ahí detrás también. Gracias, José. Gracias a ti, Te he Paco. aprendido mucho más de lo que tú te crees. A respirar antes de hablar, que no sabía yo. Y Paco, allá donde vaya, tú y tú, pero tú especialmente. Allá donde vaya, Me parece que tengo que aguantarte muchos años. te vendrás aún, ¿eh? conmigo. Sospecho. Adiós, familia. Bueno, hasta pronto, ¿eh? Hasta pronto, familia. Adiós. gracias.